Bueno, seguimos la clase ahora con el contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato de trabajo? Como todo contrato, es un acuerdo de voluntades y vamos a desarrollar ahora sus elementos, pero no sin antes recordar la definición del artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo que dice: habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas en cuanto a la forma y condiciones de la prestación quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres. Este artículo no solo define la forma de cuándo hay contrato de trabajo y qué es contrato de trabajo, sino que también establece las fuentes de las que abreva. Como acuerdo de voluntades, obviamente, el contrato de trabajo es bilateral. Es bilateral porque reclama necesariamente la presencia de dos partes contratantes. Una, claramente, denominada que es el que se obliga a cumplir, como dice la ley, realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios, que es el trabajador. Y el otro, que recibe los resultados de tal actividad y paga por ella una remuneración. La característica particular de este contrato, como lo vimos recién, es que se presta en una condición muy particular, que es la de la dependencia. Por eso dice la norma, y bajo la dependencia de esta. ¿Qué significa bajo la dependencia de esta? Es lo que acabamos de ver, el sometimiento al poder de dirección, es decir, a la subordinación técnica, a la subordinación jurídica y a la subordinación económica en condiciones de ajenidad del riesgo. Esto es muy importante porque antes de que estuviera regulado este contrato de trabajo, en la legislación existía contrato de trabajo, no este contrato de trabajo, pero había trabajadores y había empleadores, es decir, la relación del trabajo no empieza con el derecho del trabajo, es muy anterior, y por lo tanto la pregunta es, ¿y antes de la existencia del contrato de trabajo o antes de la existencia del derecho del trabajo, cuál era la regulación? Bueno, empleador y trabajador, que no se denominaban así en ese momento, se vinculaban por un contrato de locación de servicio o de locación de obra del Código Civil. Es decir, como se los dije en el primer video, después de constituido el Estado liberal y con nuestra Constitución y todas las constituciones liberales que en su momento se tomaron el trabajo de declarar de hacer la declaración de derechos, principios y garantías, y establecer la enumeración de los derechos de los ciudadanos y establecer que esos derechos son anteriores a la Constitución del Estado y el Estado solo los reconoce, no los concede. La libertad fue un gran logro, pero a poco de transitar las consecuencias de la libertad se advirtió que en el ámbito de las relaciones humanas, laborales, esa libertad no alcanzaba para llevar equidad porque no resolvía el grave problema de desigualdad entre empleadores y trabajadores. Entonces la legislación no viene a hacer otra cosa más que a proveer las herramientas necesarias para compensar esa desigualdad. Por eso, lo que les explicamos antes de orden público laboral y sus límites y su aplicación, esta naturaleza de pisos mínimos inderogables que consagra el derecho del trabajo. Como acuerdo de voluntades es bilateral y supone, de un lado, un trabajador que siempre es una persona jurídica. Perdón, sí, acabo de decir exactamente lo que no es. Que siempre es una persona física. Y del otro lado, en carácter de empleador, una o varias personas físicas o jurídicas. ¿Por qué decimos una o varias? Porque el carácter de empleador lo pueden llevar adelante simultáneamente más de una persona física o jurídica.
no reclama el contrato que el empleador sea uno solo. Pueden ser varios. Es un contrato oneroso, por supuesto. La esencia del contrato de trabajo es justamente la necesidad de generar salario por parte del trabajador. Si no existiera la necesidad de generar salario por parte del trabajador, no estaríamos hablando de contrato de trabajo, sino de cualquier otra forma. Y cuando decimos necesidad de generar salario, ¿qué diferencia hay con el emolumento que puede percibir alguien que presta locaciones de obra o servicios del derecho civil? Que el lugar en el que está emplazado el trabajador contratando y disponiendo su sujeción al poder de dirección del empleador lo es siempre a cambio de una remuneración que la ley presume y la realidad demuestra es esencial para su subsistencia. Y en esa esencialidad para la subsistencia están involucrados los límites de lo que en cada tiempo, en cada momento de la evolución social, política, económica de las sociedades y de las comunidades se entiende como el límite de la dignidad, es decir, la dinámica de cambio que genera el derecho del trabajo o que inspira el derecho del trabajo es también el cambio o el descubrimiento o el reconocimiento de que existen elementos de modificación perpetua y constante en pos de garantizar que se cumplan los postulados de lo que entendemos en cada momento como de garantías de la dignidad de la persona humana, o garantías para que no se vulnere y se someta a condiciones que están por debajo de lo que entendemos son los límites de la dignidad. Eso varía. Tanto varía que si nos tomáramos el trabajo de mirar históricamente para atrás las cosas, los elementos en los que estaban fundadas las relaciones de trabajo, cosas que en su momento se consideraron grandes logros, como por ejemplo, todos los derechos que enumera el artículo 14 bis, digamos. Pero vamos a poner, por ejemplo, la jornada limitada de trabajo. La jornada limitada de trabajo es la respuesta a un trabajo de concientización y de reconocimiento de la ley de que la dignidad de la persona humana reclama que su vida no esté, el grado de sometimiento al que lo lleva el contrato tenga un límite que le permita desarrollar otros elementos que hacen a su planificación como persona, como ser social, como ser familiar, como ser político, y por lo tanto dejó de ser aceptable en un determinado momento que el contrato de trabajo implicara la sujeción sin límite de tiempo al poder del empleador. Y así llegamos al límite de la jornada. Y después un día reconocimos que tampoco era posible que el trabajo fuera sin solución de continuidad y que no hubiera ningún momento suficiente para el descanso. Y así es como se reconocieron los diversos descansos, incluyendo las vacaciones. Y así en adelante, si nosotros miramos para atrás, vamos a ver que, como habitualmente se denomina en el ámbito del derecho del trabajo, estos cambios y estos mejoramientos se denominan conquistas. ¿Por qué se denominan conquistas? ¿Quién conquista? Obviamente, alguien que tiene que vencer una resistencia. Y esa resistencia que hay que vencer, ¿por qué hay que vencerla? Porque como dijimos en el primer video, no solo los hombres no hacemos la justicia espontáneamente en nuestras relaciones individuales y por eso necesitamos que venga la ley a decirnos que debemos, sino que además, en esta tarea de descubrir lo que yo le debo al otro, es necesario quebrar las resistencias, y en el caso del derecho laboral especialmente, a que yo siga sometido en términos cada vez o más gravosos.
Si imagínense que si no existiera el orden público laboral, vamos a suponer que la ley de contrato de trabajo fuera una ley supletoria para aplicar cuando no hubiera pacto, como tantas veces, como tantas leyes, y que por lo tanto siguiera vigente la posibilidad de sentarse a negociar, la ley de contrato de trabajo no se aplicaría nunca, porque la desigualdad negocial haría que en el contrato individual el trabajador tuviera que pactar condiciones muy por debajo de eso. Por eso es que existe el orden público laboral. Y ese orden público es un límite que viene de abajo hacia arriba, subiendo. En su momento vamos a ocuparnos del principio de progresividad, vamos a hablar de él y vamos a darles material de lectura para que puedan enmarcarlo como corresponde. Pero a través de ese principio de progresividad se procura que los elementos que han sido ganados como mejoras en el contrato de trabajo y en las relaciones laborales no se reviertan, no haya una regresión. Puede haber regresiones en nuestra legislación actual, ya vamos a ver bajo qué condiciones y en qué aspectos, pero en principio la aspiración es que por aplicación del principio de progresividad los derechos incorporados no se retrotraigan. El contrato de trabajo, obviamente ya dijimos, es consensual. ¿Qué significa que es consensual? Significa que se perfecciona con el consentimiento de las personas y no requiere una forma especial de validez. ¿Y esto es siempre así? Bueno, sí, es siempre así. Aun cuando hay modalidades del contrato de trabajo que exigen una forma determinada para su validez, esa forma que exige, por ejemplo, el contrato de trabajo a plazo fijo o el contrato de trabajo eventual, que exigen la forma por escrito, no es una forma que se exija para la validez del contrato, sino para la validez de la modalidad. Esto lo aclaro porque, celebrado el contrato de trabajo por el consentimiento de las partes, produce todos sus efectos, y ya vamos a ver después qué pasa cuando hay contrato sin relación y relación sin contrato, produce todos sus efectos, y la no observancia de las formas que demandan determinadas modalidades, como el contrato de trabajo eventual y como el contrato de trabajo de tiempo determinado o plazo fijo, como suele llamarse, lo son para poder oponer la validez de la modalidad, es decir, de la forma elegida para vincularse y no el contrato en general. De modo que, si yo contraté a un trabajador a plazo fijo, pero no firmó un contrato escrito, el contrato de trabajo existe, es de tiempo indeterminado, y al no haber yo observado la forma escrita que le imponía el plazo, no voy a poder invocar la modalidad, pero el contrato se celebró y está perfeccionado. Con el contrato de trabajo eventual pasa lo mismo. Por eso, el contrato de trabajo es no formal, consensual, oneroso, conmutativo, supone obligaciones de ambas partes, y por lo tanto, lo que nos resta mirar ahora es cómo se prueba el contrato de trabajo. Porque uno de los factores más complejos de la realidad laboral, si no fuera que el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo viene en nuestro auxilio, bueno, auxilio del contrato, sería bastante dificultoso probar que lo que las partes quisieron hacer al contratar fue celebrar un contrato de trabajo si le elegimos otra forma para la contratación. Entonces, acá viene este tema que me interesa desarrollar ahora, que es la cuestión relativa al contrato de trabajo y a la relación de trabajo. Dice el artículo 23.
El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio. ¿Qué quiere decir el artículo? ¿Qué es esta norma? Esta es una norma de interpretación. A través del artículo 23, la ley de contrato de trabajo le está diciendo a quienes contratan y a quienes tienen que interpretar los contratos que cada vez que esté frente a la prestación efectiva de servicios de una persona a favor de otra a cambio de una remuneración, esto que se denomina relación de trabajo, que es el hecho de prestar el trabajo, cabe presumir la existencia de contrato, salvo que se pudiera demostrar que, como dice la norma, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. ¿Y a cargo de quién está la demostración de lo contrario? De quien pretenda que el contrato tiene otra naturaleza. Para sintetizar, toda vez que en los hechos estemos frente a una relación que implica que una persona presta tareas, servicios u obras o realiza obras a favor de otra y a cambio de una remuneración, la ley nos manda presumir, salvo prueba en contrario, es decir, es una presunción iuris tantum, que estamos frente a un contrato de trabajo. Por lo tanto, a quien pretenda la existencia de un contrato le va a alcanzar con demostrar el hecho de la relación. Y a quien pretenda que la relación tiene otra naturaleza que no es la del contrato de trabajo, va a pesar sobre ella la carga de demostrar que por las circunstancias, las causas que le dieron origen, el contrato tiene otra naturaleza. Esta regla de interpretación es sumamente importante y muy útil porque se inscribe dentro del principio de primacía de la realidad, que ya habrán visto en la otra clase, pero que consiste sucintamente en que el derecho del trabajo descorre el velo de las formas elegidas por las partes al contratar para quedarse con la esencia de lo que está ahí detrás. De modo que no importa que yo celebre el contrato por escrito calificándolo como una locación de obra o como una locación de servicio o como cualquier otro tipo de contrato fuera del contrato de trabajo. No importa que yo al trabajador le exija que se inscriba en la AFIP y que pague el monotributo o que tenga alguna categoría tributaria para excluir la existencia del contrato, porque lo que a la ley le interesa al aplicar el artículo 23 es la realidad detrás de ese formato que han elegido las partes, mejor dicho, que ha tenido que firmar el trabajador para poder celebrar el contrato, y que todo ha sido formulado obviamente para poder evadir las obligaciones laborales propias del contrato. Habrá contrato de trabajo. Lo que vamos a ver en el próximo video es cómo distinguimos las figuras no laborales de las laborales, que es uno de los elementos más complejos que tiene nuestra disciplina en general, porque a pesar de que por aplicación del artículo 23 parecería fácil de resolver, existe un sinnúmero de figuras que han puesto en crisis esta cuestión, y últimamente habrán oído el debate acerca de las relaciones laborales de las plataformas de internet, sobre todo Rappi, Globo, Uber y demás, que han generado toda esta necesidad de redefinir o de radiografiar los elementos esenciales de esas formas de vinculación para saber si están o no
alcanzadas por la ley de contrato de trabajo o si responden a otro formato. En el próximo video vamos a ver eso. Sigo en un rato.